tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Aurora. Encantado de tener esta ocasión de charlar contigo. Me alegro mucho además de estar aquí porque hacía mucho que no te veía y a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú fuiste profesor mío en la Autónoma. Sí, lo recuerdo muy bien, que era un curso de doctorado, ¿no? O máster. En el máster de Democracia y Gobierno. Ah, claro. Aquellas clases hablando de Hobbes y... Y de Platón y de Sí, Aristóteles y estas cosas. Sí. Bueno, autores de los que se sigue hablando, ¿no? O sea, que eso está... Se sigue hablando. Hoy nos han dicho que habláramos un poco de decadentismo. No sé qué te sugiere a ti. Nos preguntaban, ¿estamos hoy peor que hace 5, que hace 10, que hace 15 años? Y no sé qué piensas tú. Es una pregunta difícil. Yo creo que en muchos aspectos estamos peor. En otros quizá no tantos. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que ver con el objeto de esta charla, estamos claramente peor, ¿eh? Y creo que hay algunas razones que dan cuenta de ello. Vamos a ver, para empezar, la democracia está peor que hace 15 años. Se está reduciendo en todas partes. O sea, cada vez hay menos países democráticos y cada vez hay una mayor tendencia hacia el autoritarismo por parte de otros países. Y luego, dentro de los países donde la democracia solía funcionar bien, nos encontramos con que está perdiendo calidad. Y eso sabes que los politólogos lo miden o lo medimos con mucho cuidado. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué vamos en esa dirección? Y se puede atisbar varias cosas. Yo creo que quizá el mayor problema que tienen las democracias es la polarización y quizá un trasfondo de desconcierto civilizatorio, por llamarlo de alguna manera. No sé qué opinas tú, si lo ves también en eso o no. Pues mira, yo creo que hay un cierto pesimismo generacional, podríamos decir, que tiene que ver con la pérdida de certidumbres. Hay una generación joven que ya no tiene confianza en el futuro, que ya no tiene confianza en el progreso, que incluso desconfía del progreso. Y creo que por eso no solamente hablamos de decadentismo, incluso de decrecentismo, ¿no? Y creo que tiene que ver con incluso el rechazo al progreso que experimenta una generación. Y eso creo que sucede en términos más o menos globales. Ahora, si hablamos del contexto nacional, pues también hay cosas que son preocupantes. Mira, hablabas tú de la polarización y probablemente sea el problema más importante que tenemos en España, sobre todo porque lo que creo es que vacía ese espacio de entendimiento entre bloques que debería dar lugar a que se fraguaran grandes acuerdos de país. Eso es lo que España se está perdiendo. Creo que ese es el carro que España ha perdido. España, yo siempre digo, tengo la sensación de que es un país detenido, que ha dejado de hacer las reformas que tenía que hacer, que ha dejado de abordar los problemas que tenía que abordar para centrarse mucho en esto, en polarización afectiva, la guerra cultural. Yo creo que España es un país al que siempre le va mejor cuando hablamos de políticas públicas o cuando hablamos de instituciones que cuando hablamos de identidad o de guerra cultural. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, no sé, vamos a ver. Fíjate que lo que estás diciendo es muy interesante, sobre todo por una razón. Y a mí me gustaría contextualizar lo que pasa en España, digamos, en el entorno europeo, incluso occidental, ¿no? Si te das cuenta, lo que tú dices, que yo también lo he escrito en algún sitio, es que estamos perdiendo el futuro, es decir, que ya no creemos en la idea de progreso. Pero claro, nuestra identidad como sociedades modernas se montaba precisamente en la necesidad de introducir un dinamismo, es decir, que el presente estaba al servicio del futuro, ¿no? Entonces, claro, si nos dicen que ya no, es decir, que no podemos aspirar a seguir mejorando, que era un poco la previsión, cada generación supera a la anterior y así sucesivamente, pues entonces sí que estamos ante una crisis muy importante. Yo creo que es el síndrome de sociedad estancada, ¿no? Es decir, que ya no, la cultura no produce nuevas ideas, ni el mundo intelectual. Seguimos dándole vueltas a los tópicos de siempre. No hay en el escenario, diríamos, intelectual o en el escenario artístico, no hay gente rompedora. Está muy engullido por, esto, bueno, decirlo en esta casa, no sé si es políticamente incorrecto,
pero está muy engullido por el mundo también digamos, de la industria cultural propiamente dicha, ¿no? No hay una espontaneidad social que uno pueda esperar que tenga después un rendimiento digamos, en la forma en la que contemplamos el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Porque, bueno, no se experimenta tampoco nada nuevo, volvemos siempre a modas, ¿no? Yo estoy leyendo ahora cosas sobre la República de Weimar por ver si efectivamente tiene mucho que ver con lo que ocurre ahora, ¿no? Porque también hay una percepción de decadencia cultural, etcétera, y sin embargo es completamente distinta. No paraba de salir ideas nuevas, no paraba de innovarse, ¿no? Y claro, tú fíjate, nuestra cultura está montada sobre el crecimiento económico, la innovación cultural, digamos, la fortaleza institucional, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que todo eso se estanca y que incluso se erosiona. Entonces, yo creo que podemos sacar la conclusión de que, en efecto, si no estamos en crisis, estamos en algo muy parecido, ¿no? Que es, a pesar de que económicamente nos va maravillosamente bien comparado con otros países, que bueno, la tecnología sigue expandiéndose, pero yo hablo de innovación más en formas de vida, digamos, que sean creativas, que signifiquen algo realmente novedoso respecto de lo anterior. Yo creo que los boomers fueron la última generación que realmente supo crear una forma de vida distinta, ¿no? Y no es porque yo pertenezca a esa generación, pero... Es una manera... Bueno, y me callo y te paso la palabra porque es si una no, manera de criticar a los millennials. Una especie de pendiente un poco más pesimista, ¿no? No, hombre, yo tampoco quiero asumir como generación millennial no sé, la carga o la culpa de lo que nos sucede, pero sí tengo la sensación de que, bueno, de algún modo vivimos un poco de las rentas del 78 en España. Y creo que por un lado está bien que celebremos el momento en el que creo que dimos nuestra mejor versión como país, dimos el do de pecho, estuvimos a la altura de la historia. Pero si es que ya no lo celebramos, es que bueno, sí, quizás sea el problema, ¿no? Y el problema es que después nos detuvimos ahí, no hemos sabido seguir ni forjando grandes acuerdos, ni poniendo en marcha grandes reformas, y al mismo tiempo eso también está empezando a ser cuestionado, ¿no? ¿Y qué sucede si se erosiona ese marco de convivencia que es el 78? ¿A dónde podemos ir? Esos son, creo que, los signos de preocupación que encontramos en nuestro tiempo. Al mismo tiempo, parece que la desconfianza de los ciudadanos en los políticos cada vez es mayor, aunque tampoco estoy segura de que en eso también estemos mucho peor, ¿eh? Yo también desconfío un poco del discurso complaciente y creo que un poco perezoso del cualquier tiempo pasado fue mejor. No lo creo. Pero es verdad, bueno, hay gente que dice, no, es que antes había hombres de Estado. Bueno, sí, es cierto que a lo mejor ahora no encontramos eso que antes llamábamos hombres de Estado, o cuesta más. También había cosas en las que estábamos peor. Probablemente, si hablamos de corrupción, hoy sea una cuestión que está mucho más vigilada, ¿no? Pero no sé, es verdad que existe quizá una crisis de auctoritas en la política. También creo que eso nos debería llevar a hacer una reflexión probablemente más amplia sobre los sistemas de reclutamiento en la política, por ejemplo. La ley de hierro que se cumple en los partidos, los métodos de selección que podemos considerar que son adversos, y casi en último término esto que se ha llamado la democratización de los partidos, ¿no? Los sistemas de primarias parecía que venían a ahondar en la democracia, a perfeccionarla, y un poco tenemos la sensación de que al final no ha sido así. Yo tengo la sensación de que el problema es que hemos tratado de introducir un modelo de democracia representativa, un modelo de democracia interna que es plebiscitario. No se produce una votación en el seno de un partido y las distintas corrientes o facciones de un partido obtienen una representación, sino que hay un ganador que se lo lleva todo y que además ese triunfo lo legitima para pasar por encima de cualquier oposición interna. Además amparándose en que tiene la legitimidad de los militantes. Y creo que eso al final no va en beneficio de la democracia, sino en detrimento del pluralismo dentro de los partidos. Y quizá eso tiene también que ver con algunos de los problemas de funcionamiento de la política. Estamos entrando en faena, ¿no? Porque estamos
Estás tocando muchos puntos, pero un par de reflexiones generales que creo que son necesarias, ¿no? Vamos a ver, el problema que tiene la democracia es que genera tal cantidad de expectativas, ¿no? Se piensa que un sistema democrático, por el hecho simplemente de ser democrático, ya está obligado a funcionar mejor que cualquier otro, ¿no? Pero claro, el problema que la gente muchas veces ignora de los sistemas democráticos es que, bueno, que es lo que los politólogos llamamos el dictum de Böckenförde, ¿no? Que es que los sistemas democráticos carecen de un mecanismo automático que permita su reproducción, ¿eh? Es decir, que permita que sigan funcionando adecuadamente. Necesitan, por decirlo de otras maneras, ser alimentados continuamente digamos, de compromiso cívico por parte de los ciudadanos y también por parte de la propia clase política, ¿no? Entonces, lo que percibimos es, en cierto modo, que nuestras instituciones decaen. Se atribuye a Montesquieu la frase esa de que yo nunca la he encontrado, por cierto, de que las instituciones también mueren de éxito, es decir, que no basta con que estén ahí, sino que hay que alimentarlas, ¿no? Como digo. Y eso me parece que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, que hemos introducido todo un conjunto de inercias, ¿no? que funcionan más por la inercia y menos porque nos impulsen realmente a buscar cambios adecuados. Y metiéndonos en el tema español, vamos a ver, yo creo que muchas de las expectativas que generó la transición fueron frustrándose. La crisis económica, hay un antes y un después de la crisis económica, que fue lo que puso en marcha una reacción en contra de, digamos, de los políticos establecidos, ¿no? Que nacieron de la transición. 15M puede ser un poco la frontera, pero claro, el 15M volvió otra vez digamos, a generar una explosión de expectativas que no se han podido cumplir, ¿no? Y que son los nuevos partidos, abandonar el bipartidismo, para acabar en el bibloquismo. Y ahora nos encontramos en una situación donde de repente, digamos, o estás en un bloque o estás en otro, ya no hay posibilidad de buscar una tercera vía, ¿no? Con lo cual, o te abstienes o si no te incorporas a algo que cada vez se parece más a una tribu, ¿eh? Es la tribu de derechas, la tribu de izquierdas, donde además los dos grandes partidos están cada vez más necesitados de los votos de partidos más radicales a su derecha o a su izquierda, ¿no? Claro, esto es una crisis de representación, a mi juicio, ¿no? O forma parte de un fenómeno más general en todas las democracias de crisis de representación. Justo te lo iba a preguntar. No. Si pensabas que era una crisis. Yo creo que es una crisis de representación, pero yo creo que es una crisis de oferta. Fíjate que también mira, hablabas del 15M. El 15M fue probablemente el momento de politización de mi generación, ¿no? Es cuando se produce el despertar político de mi generación. Y yo soy de la generación millennial. El cóctel perfecto, explosivo de crisis económica, insatisfacción política y social, pérdida de confianza en el futuro, ¿no? Bueno, eso produce la quiebra del sistema de partidos, aparecen dos nuevos partidos con un claro sesgo generacional. Uno a la izquierda, que bueno, lo que plantea es una impugnación de los consensos del 78, digamos una propuesta rupturista, y uno desde el centro que plantea una propuesta que podemos decir reformista, ¿no? Del 78. No hay que tirar abajo el edificio, pero desde luego hay que hacer cambios. Eso, bueno, habíamos pasado, la crisis consigue que pasemos de un momento de desafección, que es esa gran enfermedad de las democracias consolidadas, a un momento de mucha politización. La sociedad, y especialmente la juventud, se politiza mucho. Y de alguna manera, bueno, eso estuvo bien en el sentido de que bueno, la oferta política, el menú político disponible para los votantes nunca fue mayor que ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la sensación de que la satisfacción con la política no ha mejorado. No ha empeorado, además, claramente. Y que bueno, el centro se ha vaciado, ¿no? La polarización. Las propuestas populistas ganan adeptos. Bueno, no sé hasta qué punto son coyunturales, pero bueno, de algún modo parece que hay un rechazo a las opciones tradicionales de la democracia liberal, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, según te escuchaba, hay una crisis de la democracia liberal. Tú hablabas de crisis de representación. No sé si puede extenderse hasta hablar de democracia liberal. Sí.
Hay una crisis clarísima, pero yo creo que lo que está en crisis es la cultura política liberal, o sea, la tolerancia, por ejemplo. He escrito ahora un pequeño librito ahí que va de eso, ¿no? Y claro, la tolerancia es una virtud sin la cual la convivencia democrática es imposible, ¿no? Y claro, porque la tolerancia lo que presupone, y esto es algo en lo que la gente no cae, lo que presupone es que tú tienes una obligación ética, ¿no?, de respetar a quien no piensa como tú, cuando ahora mismo lo que prevalece es precisamente el que no, digamos, el no aceptar a aquellos, ¿no?, que discrepan de ti, ¿no? Y yo creo que en esto ha influido mucho también las redes sociales, ¿no?, donde, claro, el tipo de comunicación tiene que ser binario necesariamente, ¿no? O sea que aquí hay un condicionamiento también por las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero vamos a ver, yo lo que creo es que lo que se ha producido es una cosa muy interesante, que donde en un primer momento, y aquí es cuando comienza yo creo la erosión de los sistemas democráticos o de la cultura política cívica, en un primer momento, digamos, las sociedades del capitalismo avanzado, por llamarlo de alguna manera, devienen sociedades hiperindividualizadas, ¿no? Entonces lo que importa es el yo, lo que importa es la satisfacción de intereses y por tanto, pero que es un tipo de cultura política de, digamos, de indiferencia hacia lo que piensa el otro. Y hemos pasado de una sociedad de la indiferencia a una sociedad profundamente identitaria y profundamente tribal. Tanto la sociedad de la indiferencia como esta sociedad tribal, yo creo que atentan contra esa virtud del pluralismo, ¿no?, propia del liberalismo. Por razones distintas, pero atentan contra eso, ¿no? Entonces, claro, ahora la impresión que se tiene es que el sujeto no atiende a los discursos, ¿no?, que escucha, o a las proclamas, o a los diálogos que se establecen entre la clase política, sino que lo que hace es engancharse a una de las opciones, ¿no? O sea, y por tanto, entonces, claro, en una sociedad polarizada, además, la opción que tienes es, solo te puedes enganchar a una u otra opción, ¿no? En Estados Unidos esto es verdaderamente espectacular, está cambiando completamente la forma de hacer política. Y aquí vamos por ese camino, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que realmente el problema que tenemos grave es de cultura política liberal, o es de la erosión de la cultura política liberal. Estoy muy de acuerdo. En los últimos tiempos yo he escuchado mucho reproche al liberalismo porque consideramos que es moralmente demasiado neutral o moralmente demasiado tibio, como que no defiende grandes valores. Yo pienso en los orígenes del liberalismo y en los pensadores que hoy consideramos padres del liberalismo, tenían una visión profundamente moral de las sociedades. Si uno piensa en gente como Adam Smith, al que tenemos por un gran economista, pero que fue ante todo un moralista, pues se encuentran con su propuesta, por ejemplo, del espectador imparcial, ¿no?, que debe guiar nuestra moral y que, además muy influido por su amigo Hume, y que además yo luego quiero creer que influye en el imperativo categórico kantiano, ¿no? Kant, que solamente tiene dos certezas, ¿no?, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Hay una propuesta moral del liberalismo. Lo que pasa es que el liberalismo concluye que en el seno de las sociedades conviven personas con intereses diferentes, con puntos de vista distintos, con valores distintos, que a menudo son contradictorios, pero al mismo tiempo legítimos. Entonces, lo que hace es enarbolar la virtud del pluralismo. La virtud moral del liberalismo es el pluralismo. Y eso es lo que tú señalabas, y eso es lo que yo creo que está en crisis. Pero mira, yo creo que es muy importante señalar cuál es el fundamento moral del liberalismo, y yo creo que es la idea esta de que todas las personas son libres e iguales. Y a partir de ahí ya construimos todo lo demás. Pero si no partimos de ese sustrato, realmente no hay teoría política liberal propiamente dicha. Luego que cada uno decida cómo quiere llevar a cabo su vida, ¿no? Pero hay un elemento del liberalismo que es el que yo también he hecho en falta, que es el escepticismo, ¿no? Es decir, que uno es tolerante no solamente porque tiene la obligación moral de respetar, digamos, las opciones vitales del otro, sino que uno, en cierto modo, las acepta porque se da cuenta de que quizá la propia no es ni la más racional ni la mejor necesariamente, ¿no?
Entonces, claro, cuando yo veía las discusiones estas durante la pandemia, ¿no?, donde se discutía sobre si había que ponerse la vacuna o no, y cosas de estas, y con tal radicalismo, yo decía, pero bueno, ¿pero esto qué es?, ¿no? O sea, que no es ya simplemente en cuestiones de política cotidiana, ¿no?, donde ahora cada uno, digamos, sobre todo en el enfrentamiento de guerras culturales, ¿no?, cada uno presenta sus valores como si fueran principios, ¿no? Oiga, los valores por definición son plurales. Los principios sí, podemos predicarlos con carácter universal, pero los valores son plurales, ¿no? O sea, no hay una concepción del feminismo, ¿no? O sea, sino que, bueno, pues seamos capaces de incorporar varias concepciones del feminismo y que cada uno se quede con la que más le convenza, ¿no? Bueno, pues ese tipo de discusiones, que deberían ser discusiones muy aceptadas por todos los demás, sin embargo, se están acabando, ¿no? O sea, cuando uno ve lo que está ocurriendo en las universidades americanas, donde hay temas que no se pueden tratar, porque inmediatamente a uno no es que ya le cancelen, sino que, bueno, que realmente le pueden crear otro tipo de problemas, pues uno piensa que, vuelvo a aquello con lo que empezamos, que efectivamente nuestra civilización occidental está en una crisis profunda, ¿eh? Porque realmente hemos crecido como civilización a partir de la disputa permanente, ¿no?, dialógica, entre diferentes concepciones del bien, que ahora nos damos cuenta que realmente parece que necesariamente una determinada concepción del bien tiene que imponerse sobre las demás, o ya no, ¿eh? La única que tiene, ninguna tiene el derecho a imponerse sobre las demás, ¿no? Aceptemos el principio que permite que todas ellas puedan florecer. Si eso es el liberalismo, soy liberal, ¿eh? Pero claro, hay un tema que no hemos dejado fuera y que es en el que hace que de vez en cuando haya que adoptar decisiones también mucho más contundentes, que es, por ejemplo, el tema de la desigualdad, ¿no? Es decir, que estamos obligados también a hacer reformas sociales que exigen quizá un mayor protagonismo del Estado del que el liberal desearía, no en el ámbito, diríamos, de los valores, ¿no?, pero sí en el ámbito al menos de algunas decisiones políticas, ¿no? Fíjate, hablando de, bueno, lo que hablabas tú, el problema de las universidades americanas, al final es, bueno, la batalla identitaria, ¿no?, la guerra cultural. Yo me encuentro gente que dice, no, es que hay que hacer la guerra cultural, hay que dar la batalla cultural. Y me parece que se defiende con una confusión, que es la de, una cosa es que uno defienda su punto de vista y defienda sus valores en el seno de una sociedad plural, y esto es el simple ejercicio de la vida en democracia, ¿no?, en libertad, y otra cosa es hacer una defensa de ciertos postulados que excluye a los demás, ¿no?, que lo que quieren, que no es expresión del pluralismo, sino un intento de acabar con el pluralismo. Y creo que ese es el momento en el que estamos, ¿no? Creo que eso es lo que se puede ver cuando una concepción del bien quiere liquidar las otras concepciones. Exacto, no es yo defiendo mi postura en el seno de una sociedad en la que conviven otras posturas distintas, sino, no, esta es mi postura, esta es la que es moralmente buena, la tuya es moralmente ilegítima y por tanto debe ser expulsada del espacio público, debe ser silenciada, debe ser cancelada, ¿no?, que es lo que se dice ahora. Déjame meter una cuña mínima. Te estás refiriendo a algo que yo estoy atacando continuamente, que es eso que se llama la moralización de la política. Porque claro, cuando tú moralizas una discusión, no hay posibilidad de acceder a ningún tipo de negociación posible. Entonces, claro, quien no comparte tus valores es moralmente indigno, ¿eh? Con lo cual tú niegas al otro la capacidad de ser tu interlocutor y, por tanto, digamos, un estatus idéntico al tuyo o igual al tuyo, ¿no?, como partner en una comunicación entre iguales, ¿no? Y eso me parece que ese es uno de los temas más preocupantes de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra discusión pública, ¿no? A mí me pasa lo mismo. A veces echo la vista atrás y digo, hace 10 años me acuerdo que hablábamos de instituciones. Me acuerdo de aquel libro de Acemoglu y Robinson, ¿no?, Why Nations Fail. Todo se explicaba en términos de incentivos virtuosos en el sistema, instituciones y tal. De repente, en algún momento, empezamos a hablar de lo pasional, de lo afectivo, de lo identitario, de lo cultural, de lo moral. Y digo,
De repente, no sé qué ha sucedido, pero de repente el mundo ya no lo explican los economistas, lo explican los psicólogos sociales. Creo que me gustaba más el mundo de antes. La psicología cognitiva, ¿no? Porque la psicología cognitiva realmente ha hecho muchos avances y explica también por qué nos aferramos de esa manera, diríamos, a las posiciones que tenemos, ¿no? Eso Adorno lo llamaba el narcisismo de la opinión, ¿no? O sea, es decir, que tú incorporas, diríamos, tu ego en tu propio argumento. Y claro, tú no puedes negarte tu ego. O sea, es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú estás hablando del cambio climático con un ecologista radical, ¿no? O sea, es decir, que él no te puede reconocer determinadas cosas sin perder su identidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que bajar un poco el pistón, ¿no? de las discusiones y todos y estar dispuestos un poco diríamos, incluso a poner en cuestión nuestra identidad, ¿no? Porque al final todo es una discusión sobre si Dios existe entre no creyentes y creyentes, es decir, es imposible que nos podamos llegar a entender, ¿no? Bueno, nos podemos llegar a entender, pero es imposible que podamos cambiar nuestras posiciones, ¿no? Y claro, en una sociedad plural, pues no se trata de que unas veces ganen unas y otras veces otras, sino de lo que se trata es que todos conjuntamente seamos capaces de acabar apoyando a aquella que tiene mejores razones, ¿no? O que está apoyada sobre argumentos más poderosos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos perdiendo, que ya no hay ese tipo de discusiones, ¿no? La verdad que me encantaría discutir más cosas, porque podríamos hablar de los ecologistas, de arrojar pintura contra los girasoles de Van Gogh, por ejemplo. Yo cuando pasó dije, bueno, no sé, los girasoles, digo, serían transgénicos o algo, porque son ecologistas. Pero bueno, hablaremos de esto otro día. Efectivamente, un placer. Lo mismo, Fernando. Contigo.